Pablo deja muy en claro que la justificación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y no es por obras como los judaizantes enseñaban. Estos hombres judaizantes y los hombres de Galacia realmente sabían que la justificación era por Cristo, pero ellos se dejaron manipular, ellos se dejaron mover por falsos maestros y Pablo les escribe en Gálatas capítulo 3 versículo 1: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Pues la respuesta a esta pregunta era sí. Todas estas preguntas eran preguntas retóricas, preguntas que Pablo ya sabía la respuesta, pero quería hacerles enseñar y hacerles ver a los gálatas que ellos estaban en un error. Pablo les muestra que la justificación había sido desde los tiempos antiguos. Ahí mismo en Gálatas 3 versículo 6 dice: «Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia». La fe en Cristo es lo que te justifica. Pero la ley, dice Pablo en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley te condena, dice Pablo. Si tú estás bajo la ley, entonces estás bajo maldición, ya que tú no la puedes cumplir al 100%. Ningún hombre es capaz de cumplir la ley al 100%. Mas Cristo, dice el versículo 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces los judaizantes enseñaban que la justificación era por medio de la ley, pero Pablo dijo: no es así. Dios, desde mucho tiempo atrás, con nuestro Padre, con el Padre de la fe, con Abraham, nos dijo que la justificación es por medio de la fe, creyéndole a Él, y ahora por medio de Cristo. Ya que Cristo se hizo maldición por nosotros, pero ahora vemos que hay una bendición que Abraham nos ha dado. Pero ahora, hermanos, lo que nosotros vamos a estudiar es que cómo Pablo enseña que para qué fue la ley, para qué Dios nos dio la ley. Si la ley no salva, si la ley no ayuda, ¿para qué Dios la dio? Eso es lo que vamos a ver ahora. Si me acompañas a Gálatas 3, versículo 15 hasta el 22, vamos a leer, hermano. Gálatas 3, versículo 15 al 22 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura
lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pablo empieza, hermanos, en el versículo 15 con estas palabras diciendo: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado o validado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí en México, hermanos, algunos contratos realmente pueden modificarse si las dos partes están de acuerdo. En el tiempo de Pablo era exactamente lo mismo. Habían contratos que se podían modificar, pero había otros que no se podían modificar. Por ejemplo, si hay una persona que hace un testamento dejando a sus dos hijos como herederos, pero al más pequeño le toca menos que al mayor, y esta persona muere, aunque el menor le haya tocado menos, ese testamento nadie lo puede invalidar, nadie lo puede modificar. ¿Por qué? Porque ya fue dicho y ya fue estipulado por una persona y nadie lo puede mover. Entonces Pablo en el versículo 15 está hablando en términos humanos, le está dando este tipo de ejemplos. Hermanos, ustedes comprendan. Hay pactos que se pueden modificar si las partes están de acuerdo, pero hay otros que no. Aunque sea de hombre, una vez rectificado, dice el versículo 15, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, la idea, hermanos, es que un pacto divino, mucho menos, hermano. Si un pacto de hombre nadie lo puede invalidar, entonces un pacto divino mucho menos lo podemos invalidar. No se puede modificar. Pero vean, hermanos, ahora Pablo nos va a llevar al hecho histórico de lo que él está hablando, de lo que él está tratando de decir acerca de Abraham. Versículo 16, vean, hermanos, lo que dice: ahora bien. Entonces, esto es, ahora bien, es, como ya vimos en el versículo 15, que nadie puede invalidar los pactos humanos, los contratos humanos. Ahora bien, dice Pablo, va a comenzar con una historia. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios le hizo una promesa a su siervo Abraham, la cual no se podía invalidar, pero se la hizo, dice Pablo, a la simiente. ¿Cuál era esa promesa, hermanos, que tenemos que hacer esta pregunta? ¿Cuál era esa promesa? Bueno, si nosotros leemos Génesis inicialmente, hermanos, parte de la promesa era que Dios le iba a dar la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. Pero la otra parte era que Dios le dijo a Abraham que tu simiente será por medio de tu simiente, serán bendecidas todas las naciones. Esa fue la promesa que le hizo a Abraham. Pero como dice Pablo, y es muy certero, Dios le dice tu simiente, no las simientes. O sea, Pablo aquí en el versículo 16 ya no quiere entrar en estos detalles del singular o plural. Simplemente él va al punto específico y dice a la simiente, no a las simientes. ¿Y quién es esa simiente? Aquí tenemos que hacer la pregunta. Entonces, ¿quién es esa simiente? ¿Quién es el que va a bendecir a todas las tierras de las naciones? Pablo dice al final del versículo 16, la cual es Cristo. Cristo es esa simiente. Solo por medio de él serán benditas todas las naciones, hermanos. ¿Por qué? Porque es lógico pensar, hermanos, la primera promesa que se le hizo a Abraham, que fue que iban a tener la tierra de Canaán. Dices, bueno, entonces, pues la descendencia de Abraham, va a tener la tierra de Canaán, la va a habitar, va a estar ahí en abundancia. Pero ¿quién va a bendecir todas las naciones? ¿Quién será tan grande como para bendecir todas las naciones? Y dice Pablo, basándose en el libro de Génesis, dice solamente una persona, la simiente. Y esa simiente es Cristo. Esta es una bendición muy grande, hermanos.
muy grande, ya que Dios no solo iba a llevarlos a la tierra de Canaán, sino que Dios iba a justificar al hombre pecador por medio de la fe en Cristo, hermanos. Esta es la promesa que se le dio a Abraham. Y ahora nosotros recibimos esta bendición por medio de su simiente, que es Cristo. Es Cristo, hermano. Si tú notas en este versículo, lo que está diciendo Pablo es que la bendición de la justificación, la bendición de ser llamados hijos de Dios y de recibir su Espíritu, es solo por un medio, por uno. Solo dice una simiente, no dice muchas, sino dice uno. Solamente hay un camino, hermanos. Solamente hay una simiente prometida a Abraham, y ese es Cristo Jesús. No importa si tú eres el más grande judío en la tierra, si tú no te arrepientes de tus pecados y si no sigues a Cristo, no recibirás la más grande bendición. De la misma manera, si tú no eres judío, sino que tú eres gentil, o sea, tú no eres una persona judía, pero eres un gentil, lo mismo aplica. No encontrarás otro camino para ser justificado. Solo Cristo es el que justifica, porque solo por medio de Cristo vino la promesa a Abraham. Él es la más grande promesa y la más grande bendición que pudo haber tenido esta tierra, porque por medio de Él todas las naciones serán benditas. Entonces, hermanos, vemos que Dios hizo un pacto con Abraham, el cual era bendecir a todas las naciones por medio de su simiente, que es Cristo. Pero ahora vean allí, hermanos, en Gálatas 3, versículo 17, lo que dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. A ver, Dios le prometió a Abraham de que la justificación sería por la fe, por un descendiente, por una simiente de él, por medio de la gracia. Y 430 años después vino la ley que se le dio a Moisés y Dios dijo que la tienen que cumplir para agradarle. Entonces, ¿qué está pasando, Pablo? ¿Qué está pasando? ¿Acaso Dios está faltando a su promesa? ¿Acaso aquí podemos ver una contradicción que Pablo está cayendo? La respuesta es no, hermanos. No es así. En Génesis 15, Dios hizo un pacto con Abraham. En aquel tiempo de Génesis 15, los pactos se hacían sacrificando animales. Ellos agarraban un animal, lo partían a la mitad, de un lado ponían una parte del animal y del otro lado ponían otra parte del animal, haciendo alusión a un camino. Y aquellos hombres que hacían el pacto tenían que pasar por en medio de los animales partidos. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de dar a entender que si ellos no cumplían este pacto, iban a ser sacrificados o mutilados igual que estos animales. Entonces, así se hacían los pactos en tiempos de Abraham. Entonces nosotros podemos ver en Génesis 15 que Dios hizo este pacto con Abraham. Pero ¿qué creen, hermanos? El único que pasó por en medio de los animales fue Dios. No fue Abraham, fue Dios, diciéndole a Abraham que eso va a sucederle si él no cumplía su pacto. O sea, que Dios, si no cumplía su pacto, iba a ser partido o cortado en dos. Pero hermanos, ¿qué creen? Dios nunca falta. Dios es fiel en su palabra. Él nunca va a fallar. Hermanos, Dios siempre cumple lo que dice. Los hombres de Galacia estaban dando a entender que como ahora Dios dio la ley para cumplirla, entonces por medio de
de la justificación, quedaba invalidada la promesa de Abraham, y por ende Dios faltaba a su promesa, y por ende Dios faltaba a su primer pacto, y el primer pacto tenía que ser invalidado porque la justificación ahora era por la ley. Pero no fue así, hermanos, nunca fue así. Pablo en el versículo 17 dice: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después, dice Pablo, no la abroga o no la anula para invalidar la promesa. Pero nota versículo 18, porque si la herencia, o sea, ¿cuál es la herencia? La herencia es la simiente de Abraham, la simiente prometida, que es Cristo. Pero si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto es algo lógico, hermanos. Desde un principio la promesa fue hecha por medio de la fe que tuvo Abraham en Dios. Nunca fue por la práctica de la ley. Todo lo que Pablo está exponiendo en estos versículos, hermanos, son palabras lógicas, es lógica pura, hermanos. Simplemente hay que seguir el hilo de cómo sucedieron las cosas, hermanos. Los judaizantes estaban confundiendo las cosas. Los judaizantes se estaban dejando llevar por otro camino, hermanos, el cual no era. Estaban enredando todas las cosas a tal grado de malinterpretar la palabra de Dios. Pero Pablo dice en el versículo 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 400 años después no la abroga. O sea, Pablo le está diciendo, hermanos de Galacia, en términos humanos, un pacto no se puede anular. Y en términos divinos, mucho menos, ya que Dios, le hizo un pacto a Abraham. Y este pacto fue ratificado para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la puede abrogar, no puede quitar la ley, el pacto que Dios ya había hecho desde un principio con Abraham. Porque si no, esto haría a Dios mentiroso, a un Dios sin palabra, a un Dios que no cumple y que no es fiel. Y Pablo en el versículo 18 dice, porque si la herencia, o sea, si es Cristo, si Él es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Eso es algo obvio. Si nosotros al estudiar la Escritura vemos que Abraham tuvo una promesa que por medio de su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones, entonces esa herencia que tenemos en ser bendecidos, si ya no es por la ley, si es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Eso es algo lógico. Pero ¿qué creen, Gálatas? Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no mediante la ley. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es algo lógico, es algo que hay que seguirle el hilo. No hay tanta complicación en ella, simplemente los hermanos de Gálatas y de todas las iglesias de Galacia se dejaban manipular, se dejaban frenar por estos falsos maestros. Continúa Pablo en el versículo 19, en Gálatas 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley?, pregunta Pablo. Y vean la respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Si se dan cuenta, hermanos, Pablo hace dos preguntas importantes. La primera está en el versículo 19, que es ¿para qué sirve la ley? Pablo dice que está la ley, pero ¿para qué sirve esta ley, Pablo? Bueno, en primer lugar podemos ver en el versículo 19
que esta ley fue dada por los ángeles. Dice que la ley fue dada por medio de los ángeles. Y aquí hay algunas posturas, hermanos, que solamente quiero comentar una muy rápida. Muchos estudiosos dicen que esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios se le apareció personalmente a Abraham. Y Dios fue el que hizo el pacto directamente con Abraham en Génesis 15. Pero cuando se le entregó la ley al pueblo judío, fue entregada por medio de ángeles. O sea, Moisés subió al monte y ángeles le entregaron la ley a Moisés. Dios no lo hizo personalmente. Entonces, muchos eruditos o algunos escriben que tiene más peso la promesa que la ley. ¿Por qué? Porque Dios se apareció personalmente a Abraham. Y obviamente esto no tiene una base, hermanos, pero suena algo interesante, hermanos, que pensar que realmente la promesa tiene más validez porque Dios, el Señor Todopoderoso, bajó personalmente a entregar la promesa, pero la ley fue dada por ángeles. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo en el versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones. Dicho de otras palabras, fue añadida por causa del pecado. Hermano, cuando tú lees todo el Pentateuco, tú te vas a dar cuenta que Dios dio 3 bloques, por así decirlo, de la ley. Y esto fue gracias a que los hombres pecaron. Dios los sacó de la tierra de Egipto, en el desierto los hombres pecaron y Dios estableció leyes. Después llegaron al monte Sinaí, Moisés subió por las tablas y cuando regresó los hombres ya habían pecado. Dios allá en el monte había dado una ley, bajó Moisés, rompió las tablas y Moisés volvió a subir para que otra vez se le dieran los mandamientos. Entonces Dios dio 3 bloques o 3 tipos de mandamientos. ¿Pero por qué? Por causa del pecado, gracias al pecado. Porque el hombre pecaba y pecaba y pecaba. La ley no es para el justo. Esa es una realidad. La ley no es para el justo. La ley es para el transgresor, para el pecador. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la ley? Vean, acompáñenme a Romanos 5, versículo 20 al 21. Romanos 5, versículo 20 al 21 dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo así? ¿Cómo que para que el pecado abundase? Sí, si la ley fue mostrada, ¿para qué? Para que viéramos lo pecadores que somos. La ley nos enseña lo bueno, pero también lo malo que somos. Hermanos, el ser humano es 100% malo y 100% transgresor de la ley. La ley enseña que no debemos de codiciar, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el hombre? El hombre anhela más las cosas. ¿Para qué? Para tener más. Se vuelve codicioso delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre toma la ley, toma lo que es bueno y la transforma en algo malo. Dice Romanos 7, ahí mismo en Romanos, hermanos, pero acompáñame 2 capítulos después. Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta Pablo, y enseguida da la respuesta: en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no la dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, tomando el mandamiento que es bueno, el pecado produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es así, hermanos. Nosotros tomamos la ley, tomamos el mandamiento que es bueno, pero cuando lo vemos, produce en mí el pecado. Bueno, me enseña el pecado, no es que produzca el pecado, me enseña el pecado, enseña qué es la codicia y por eso me vuelvo codicioso, porque yo ya sé qué es la codicia.
Por eso Pablo ahí en el versículo 8 de Romanos 7, al final dice, porque sin la ley, el pecado está muerto. Esa es una realidad, hermanos. Si la ley no existiera, entonces no tendríamos de qué se nos culparía. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos demuestre, mira, esto es pecado. Tú hiciste algo malo. Pero la ley nos muestra qué es lo malo. Pablo da el ejemplo de la codicia. Si no fuera por la ley, yo no supiera qué fuera la codicia. Esa es una realidad, hermanos. La ley está para mostrar cuán pecadores somos. ¿Por qué? Porque el pecado abunda en nosotros, hermanos. Esa es una realidad. Regresando a Gálatas 3, versículo 21 y 22. Gálatas 3, versículo 21 y 22. Pablo hace la segunda pregunta que dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Respuesta, en ninguna manera. Por supuesto que no, jamás es así. Dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, hermanos, la ley no es contraria a la promesa que se le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque el propósito no es el mismo. La promesa es una y la ley es otra. La promesa es la que nos justifica y la ley es la que nos muestra el pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es igual, no es lo mismo. Una cosa es la ley y otra cosa es la promesa. Por eso no se puede contradecir, por eso la promesa no puede contradecir la ley, ni la ley puede contradecir la promesa. Otra vez, hermanos, esto es algo lógico. Pablo estaba usando argumentos lógicos para enseñarle a los de Gálatas que estaban equivocados. Una cosa es la promesa que se le hizo a Abraham y otra cosa es la ley que nos dio. Por lo tanto, la ley no contradice a la promesa, ni la promesa puede contradecir a la ley. En ninguna manera. Versículo 22. Nota lo que dice Pablo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. La ley muestra que todos estamos bajo pecado, que estamos muertos en pecado, mas Jesucristo, quien es la promesa por la fe en Él, nos salvará de todo pecado. La ley muestra que nosotros no podemos, pero hay alguien que sí puede. Hay alguien que sí ha cumplido todo lo que Dios ha dicho y es Cristo, el que nos justifica delante de Dios. Para concluir, hermanos, acompáñame a Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20. Vean lo que dice, hermanos. Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición podemos ver en estas palabras! Dios proveyó un escape dentro del mismo pecado. Y es su gracia salvadora por medio de Cristo Jesús. Realmente sí hay pecado. La ley nos muestra que hay pecado. Eso es sin dudar alguna, y el hombre es 100% pecador. Pero cuando abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Dios no nos desamparó, hermanos. Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, proveyó la salida para evitar la muerte. Y es su gracia salvadora por medio de Cristo Jesús. Los judaizantes que se encontraban en Galacia querían contradecir a Pablo, enseñando que sí, realmente Abraham recibió la promesa, pero también
El pueblo judío recibió la ley, por lo tanto la salvación es por la ley. Pero Pablo decía, no es así, no es así. La ley jamás te va a salvar. La ley no vino para anular la promesa, ya que un pacto humano no se puede invalidar, mucho menos un pacto divino. Y en segundo lugar, la ley está para encerrar todo en pecado, mostrarnos lo podrido que estamos y así enviarnos a Cristo el Salvador, para que en Él hallemos la única esperanza que es la salvación. Para eso está la ley. Y hermanos, esto aplica hoy en día para nosotros, ya que Dios es un Dios inmutable, un Dios que nunca cambia, un Dios fiel a su palabra. Y sabes, hermanos, la promesa que se le hizo a Abraham está vigente hasta el día de hoy. Y la ley que tenemos, tanto físicamente, que es la Biblia, como en nuestros corazones, que Dios la ha escrito en ella, y por eso sabemos lo bueno y lo malo, nos muestra cuán pecadores somos delante de Dios. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que día a día necesitamos al Salvador, a ese descendiente de la promesa, al único que justifica, que es Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano.